Coronel, buenos días. Hoy es miércoles 29 de mayo. Estamos en la jornada académica matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Emisión 554. Cinematográfico escape de un señor, un industrial bogotano, que se encontraba secuestrado por una célula terrorista del M-19 en la localidad de Chía, Cundinamarca, en hechos ocurridos a mediados del mes de diciembre de 1978. Este hecho ocurrió en un marco complejísimo en que todos los grupos terroristas, en contubernio con diferentes bandas criminales delictivas, estaban dedicados en las principales ciudades del país a secuestrar personas y a exigir cuantiosas sumas por la liberación de los secuestrados. Esta es una práctica que la habían iniciado en los años 60 con personas en sectores rurales, la fueron trasladando de los sectores urbanos a los rurales y siguiendo el ejemplo de los montoneros de Argentina, los tupamaros de Uruguay, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile y mm, las redes terroristas comunistas en Brasil. Aquí en Colombia, el M-19, el ELN, el EPL y parcialmente las FARC se dedicaron a la misma actividad, y fundamentalmente los actores de estos hechos criminales fueron o estudiantes universitarios o sindicalistas o desempleados que terminaban en las filas de estos grupos terroristas. Esto lo matizaban mucho con el asalto a entidades bancarias, las extorsiones, la colocación de petardos a quienes no les pagaban las extorsiones y los asesinatos contra los propios secuestrados cuyas familias no pagaban oportunamente el- la exigencia extorsiva. Entonces, en el marco de todo eso ocurre un hecho que es como para hacer una película de un señor que, utilizando la tranca de la puerta de la casa donde lo tenían secuestrado, sorprende al terrorista que estaba armado con un fusil y lo golpea en la cabeza, lo desarma y huye hacia la estación de policía donde es recibido por las autoridades y se inicia la operación contra los delincuentes. Adelante, mi coronel. En la antesala del audaz robo de más de 5.000 armas en el Cantón Norte del Ejército por parte del grupo narcoterrorista M-19, el año 1978 fue muy intenso en operaciones urbanas de las Fuerzas Armadas, acciones terroristas contra los colombianos por parte de este grupo del ELN y del EPL, capturas de delincuentes, consejos de guerra y propaganda comunista. ¿Cuál fue la razón geoestratégica para que el M-19 desarrollara múltiples acciones criminales en los alrededores de Bogotá? Bueno, mi coronel, usted lo dijo muy claro al comienzo de la pregunta. Fue en la antesala del robo de las 5.000 armas en el Cantón Norte. Como vemos por los hechos, la simultaneidad en que ocurren, este grupo narcoterrorista estaba dedicado en distintas regiones del país a que sus células permanecieran muy activas mediante hechos delincuenciales, porque el flaco, como le decía Abate Mancayón, insistía a todas sus estructuras clandestinas que la única forma de que una guerrilla estuviera viva y con ganas de combatir era precisamente actuando todo el tiempo. Además, porque había en ciernes
un gran trabajo que iba a causar un impacto nacional y que necesitaban muchos recursos para toda esa actividad, que no les podía decir desde luego qué era, pero que se requerían recursos. Entonces, todas las células estaban cumpliendo la instrucción del terrorista, consistente en acopiar recursos, y el secuestro de personas obviamente era una de las fórmulas más expeditas y más efectivas para cualquier grupo terrorista en todo el continente. Desde luego, pues tenía ya otros ingresos como la extorsión, los robos a las entidades bancarias, los atracos a mano armada y los ingresos que les proporcionaban también algunos voluntarios simpatizantes de este grupo criminal. Adelante, mi coronel. Coronel. Voy, mi coronel. ¿Cuál era la situación del M-19 en 1978, al inicio del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala? Bueno, mi coronel, entonces tenemos que el presidente Turbay Ayala llevaba apenas 4 meses de gobernante cuando ocurren estos hechos y cuando ocurre simultáneamente el robo de las armas en el Cantón Norte. Las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Bucaramanga eran blanco de actividades de terrorismo urbano, que los hemos descrito en estos días y los tenemos claros, consistente en la activación de petardos, secuestros, eh, amenazas, robos de armas, asesinatos de policías, etcétera. Y un especial capítulo que tampoco es mencionado en las supuestas verdades del señor de Rux es el incremento matemático y geométrico de los secuestros. Entonces, cualquier persona que tenía una pequeña, mediana empresa, cualquier transportador, cualquier comerciante o cualquier persona que tuviera algunas propiedades ya era blanco de estos bandidos. Y estaban además o en competencia o en ligazón con bandas de ampones eh, regulares de las que siempre ha habido en todas las ciudades. Y a este ejercicio le han agregado la traída de terroristas internacionales expertos en toda esa metodología de cómo presionar a las familias para que pagaran los secuestros. En esos días de diciembre estaba en la etapa final la preparación del robo de las armas, con toda la historia que hemos conocido, el túnel que estaban construyendo eh, desde una casa hasta los depósitos del Cantón Norte, ubicados en Bogotá, iban avanzando de manera acelerada. Habían traído a unos mineros del Valle del Cauca, que naturalmente pertenecían a la organización, y el trabajo había venido a dirigir la parte final también un ingeniero especialista en construcción de instalaciones subterráneas, que era parte de este grupo criminal. Ya se vislumbraba que las cuadrillas rurales que habían iniciado a asentar en Caquetá, Huila y Putumayo tenían un énfasis especial en el narcotráfico e iniciaban, antes que las FARC inclusive, a extorsionar a los coqueros, exigiéndoles una cuota que llamaron el gramaje y que luego fue evolucionando hasta que hoy queden las FARC como otro cartel de narcotráfico que le hace competencia a los carteles mexicanos y de otras nacionalidades. Ya por la época había contactos internacionales con los terroristas de Nicaragua, que estaban próximos a tomarse el poder. Eh, Se dice que el asalto que hizo el Frente Sandinista para la Liberación Nacional de los terroristas nicaragüenses, participaron algunos colombianos que fueron a entrenarse y a recibir instrucciones y coordinaciones internacionales, ya que se hablaba de una multinacionalidad de la lucha armada. Pero también se hacían ya los contactos para iniciar
la compra de armas sin importar si habría éxito o no con el robo de las armas en el Cantón Norte, porque la idea del M-19 era armar a miles de personas para cuando ellos se lanzaran a la toma del poder, toda esa gente armada e identificada supuestamente con ellos los apoyara en la toma del gobierno. Eh, Tanto Gaddafi los buscaba como ellos buscaban a Gaddafi. Era un terrorista en el poder rico, porque Libia era un país muy rico en ese momento, lo sigue siendo, pero estaba recibiendo mucho dinero por la cantidad de petróleo que producía y porque la población libia no es grande. Entonces, se suponía que el ingreso medio que tenía esta nación le facilitaba un buen nivel de vida para sus ciudadanos. Pero igual que Hugo Chávez, el señor Gaddafi se dedicó a repartir su riqueza del país, no la de él, era la riqueza del país, eh, apoyando todo tipo de grupos terroristas en el mundo. Y el primer eslabón que tenía cercano era la OLP en Israel, vecino, y por medio del desierto del Sinaí, en límites con Israel, estaba promoviendo todo tipo de acciones y financiación. Y también por medio del Líbano, que es otra frontera al norte de Israel. Y desde allí, en el valle de Beká, había una zona de entrenamiento de terroristas de todo el mundo y allá llegaron los bandidos del M-19. Y la OLP, que dirigía a otro terrorista muy conocido, Yasser Arafat, terminaba coadyuvando a que estos hechos se multiplicaran por todo el planeta. Hubo un intenso reclutamiento en universidades, ya lo dijimos, y la mayoría de los hechos que ocurrieron en las acciones criminales del M-19, del EPL, del ELN, estaban vinculados estudiantes universitarios, lo cual le daba cierto nivel académico e intelectual al grupo y mucha más habilidad para moverse en las ciudades que si hubiera sido con guerrilleros traídos del campo, que evidentemente no están en su hábitat. En cambio, los estudiantes universitarios estaban completamente en su hábitat y podían hacer mucho más trabajo, tanto de masas como clandestino. En esa época, el M-19 todavía no había hecho el contacto formal para ser parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, estamos hablando del año 78, es decir, antes de que Belisario Betancur viniera y les diera esa gabela, pero sí había eh, una pugnacidad bien marcada con las FARC y el Partido Comunista. Jacobo Arenas no superaba que sus discípulos, los que él había tenido al lado, formando la estructura ideológica de las FARC, la formación de células multiplicadoras de ideología con nivel académico alto, se le hubieran volteado y se hubieran pasado a formar el M-19 y los llamaba los ilusos extremistas, los ilusos extremoizquierdistas, los llamaba los niños que jugaban a la revolución. Tenía una serie de frases descalificadoras y entonces se partieron en dos los jóvenes que han ingresado a las FARC, como el Tornillo Lozada, como Granda, etcétera, con los hermanos Pizarro, con Bateman, con Antonio Navarro, que eran delincuentes que han estado en las FARC, pero que se voltearon hacia el otro lado, e inclusive Jacobo Arenas dio la orden que los mataran, pero con toda esa espectacularidad que manejaba el M-19, prefirió dejarlos a que se quemaran ellos mismos porque Jacobo Arenas pensaba, y en eso tenía razón, que todo ese afán publicitario los iba a llevar rápidamente a su caída, como en efecto ocurrió. Y había un crecimiento de células del M-19 en Cundinamarca, Valle, Tolima, Antioquia y Santander de manera simultánea, lo cual indica que desde su inicio el M-19 nació con una gran cantidad de personas y que el robo, el fraude que hubo contra el general Rojas Pinilla aligeró ese proceso y muchos de los liberales que no se han convertido en guerrilleros comunistas en los años 60 y que ya eran personas de 40 años para esa época, ahora se dedicaron
abiertamente a apoyar esta nueva versión de grupo terrorista que nacía y crecía. Ya hoy en día son personas que los que viven de 85 a 90 años y los jóvenes pues están entre los 60 y los 70 y ahí vemos los terroristas que el señor Petro tiene nombrados en sus eh, programas de gobierno que fueron del M-19, todos hacen parte de esa camada de juventudes y de hijos de personas que han militado o en el Partido Comunista o en el MRL y inclusive algunos de origen conservador como los Pizarro, que se volvieron bandidos porque los reclutaron en las células urbanas del M-19 o el caso de personas que pertenecían a la Universidad de los Andes, como vimos ayer, que es una universidad de estrato social generalmente alto. Y a los Pizarro los reclutaron en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Jesuitas. Entonces, ¿cómo resumió el diario El Tiempo de Bogotá el despiadado terrorismo en el mes de diciembre de 1978 en distintos lugares de la geografía nacional? Bueno, mi coronel, resulta que para la época ocurrían muchos hechos graves, tales como los secuestros, los atracos a poblaciones, los combates del ejército en distintas partes del país. Entonces, el periódico El Tiempo publicó un resumen de los que hacía semanalmente y mostró una serie de sucesos que se sumaban uno con otro. Y resaltó, por ejemplo, que para esos días ocurrió el asalto, que lo vimos hace poco, de unos terroristas del EPL a una sede de una emisora de Todelar y relató todo lo sucedido. Y luego, pero se equivocaba porque ese asalto lo hizo el M-19. Eso lo vimos aquí hace un par de semanas, el mismo día que jugaba el Deportivo Cali y el Boca Juniors de Argentina, un partido que tenía la concentración total de los colombianos. Anunciaba también que habían aparecido unos panfletos y unas informaciones, paredes pintadas y mensajes de retaliación anticomunista de un grupo que se hacía llamar la AAA, que apareció y desapareció del escenario y finalmente quedó la sensación que eran los mismos eh, terroristas que han elaborado este tipo de propaganda para generar la desazón y generar el caos en lo cual siempre han sido expertos. Relataban también que existían unos problemas muy graves en la zona de Cimitarra, donde han ocurrido unos combates. Resaltaba también el secuestro y el asesinato el intento de asesinato de una joven de apellido Britón por parte del ELN. Resaltaba los problemas de la politiquería en el país que estaban a la orden del día. El Congreso no llevaba 6 meses operando y ya estaban en la eterna pugnacidad y las luchas. Resaltaban desde luego que el presidente Turbay anunciaba que la única solución para ponerle orden a todos estos crímenes y delitos era lo que se llamó el Estatuto de Seguridad y también resaltaban en esa edición un caso bien rarísimo en el cual una famosa revista latinoamericana que se editaba en la Argentina, cuyo título, su nombre era Visión, había sido adquirida por la familia de Anastasio Somoza, que en ese momento estaba en una guerra peor que la que estaba sucediendo en Colombia y estaba próximo a ser destituido. Y señalaban que en países vecinos como El Salvador estaba sucediendo también unos hechos criminales muy complicados, verbigracia el secuestro del gerente de la Philips en ese país. Entonces, por eso titularon el resumen: a izquierda y derecha surge la subversión. Adelante, Nicolás. Mi coronel, ¿cómo ocurrió el secuestro y vil asesinato del menor de edad Ricardo Mendoza a manos de una de las bandas criminales que delinquía en Bogotá en contubernio con el terrorista urbano del M-19 y del ELN?
Pues en mi coronel había un señor que era pensionado del hospital militar, no era una persona de muchos recursos, pero tenía una casa en el barrio Santa Bárbara, aquí en Bogotá, apellido Mendoza. Y tenía un hijo de nombre Ricardo Mendoza, y de un momento a otro el niño desapareció. Entonces se armó la búsqueda y la policía desde luego interceptó teléfonos y comenzó a buscar, y los bandidos exigían el pago de un rescate que era muy grande, y no se podía financiar la familia para pagarlo. Entonces los bandidos, en vista de que no les pagaron, asesinaron al menor de edad. Y las pesquisas llevaron rápidamente que lo tenían secuestrado en la casa de enseguida, donde vivía la familia, y que, como no habían pagado, lo han asesinado y lo han enterrado en el patio de la casa. Todo eso lo detectó la policía. eh, el señor, el papá se llamaba Leonardo Mendoza, ha sido odontólogo en el hospital militar, eh, pero ellos habían, desde luego, con su cercanía con las fuerzas militares, habían pasado la información. Inmediatamente lo secuestraron. Eso también le generó más odio a los secuestradores, que se llamaban Jaime Corredor, Carlos Tobar Rosas y Jorge Bejarano. Pues la investigación de la policía rápidamente condujo a la captura de estos tres zampones y a la localización, y se determinó que tenían nexos con el M-19, que era una banda criminal particular, pero que estaba buscando recursos para el M-19 y trabajaba en contubernio con ellos. eh, y definitivamente lo asesinaron. El comandante de la Brigada de Institutos Militares, el general Vega Uribe, promovió un consejo de guerra expedito y fueron condenados. Pero el problema es que 2 o 3 años después vino el señor Betancur y sacó a todos los bandidos de la cárcel. Entonces, ese fue un hecho que conmovió al país y que para nada se menciona en la memoria histórica, y que los bandidos del M-19 lo ocultan, porque eso es la real demostración de quiénes son. Y coronel, ¿cuál es la historia del industrial Antonio Sáenz, propietario de la empresa Covinoc, quien mediante un osado acto de valentía protagonizó el cinematográfico escape de un secuestrado que era torturado por narcoterroristas del M-19 en el municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, en el mes de diciembre de 1978? Pues como ya hemos venido contando, mi coronel, este no fue el único secuestro, fueron muchísimos, y fue uno de los secuestros. El señor Sáenz Rodríguez fue secuestrado en Bogotá el 20 de octubre, y pronto la familia comenzó a recibir las amenazas de muerte si no pagaban eh, una exorbitante suma de dinero por la liberación del señor. Entonces a él lo tenían en una casa en Chía, que la trancaban, le ponían una tranca, y los terroristas usaban un arma corta y un fusil G3 que le han robado al ejército. Entonces, este señor pues lo tenían allá amarrado en una situación lamentable, pero de un momento a otro, los bandidos, seguramente por acercarse ya a la época navideña, como que fueron bajando la guardia, como él mismo decía, y él, como buen empresario, como persona de negocios, de habilidades, de detectar dónde están las debilidades de la contraparte, fue urdiendo su plan y fue pensando en que en algún momento se descuidaban y él utilizaría la tranca de la puerta donde lo tenían para atacarlos, y el momento llegó. Se descuidó el bandido que lo estaba cuidando, que lo estaba torturando allá ahí, mientras la otra persona salió de la casa. Entonces, sin pensarlo dos veces, corrió rápido, tomó la tranca y golpeó en la cabeza al bandido que lo tenía secuestrado. Obviamente el bandido perdió la, el sentido, le quitó el arma que tenía el delincuente y salió corriendo hacia la calle. eh, Disparó 2 veces el fusil contra el delincuente, pero pues no, en esa parte sí no tenía la experiencia, no le causó ningún daño. Eh, Le
antes de huir le metió otro culatazo en la cabeza para garantizar que el bandido quedara ahí tendido. Eh, Como no sabía de manejar armas, entonces accionó mal el fusil y se quedó sin cargador, sin proveedor de la munición, pero siguió corriendo con el fusil. Eh, a la salida se encontró preciso con la señora que utilizaban allí para que les cocinara y la encañonó. La mujer era una terrorista del M-19, se asustó sin darse cuenta que el fusil estaba descargado, que no tenía proveedor y lo dejó salir y él corrió también hacia la calle sin saber dónde se encontraba, él no sabía que estaba en Chía y armado con un fusil y en una situación muy física deplorable, sucio, barbado, flaco, con pinta de loco, pues la gente asustada lo que le contestaba era dónde quedaba el cuartel de policía y entonces rápido los uniformados se enteraron, hicieron una patrulla, lo localizaron y, e incrédulos escucharon su noticia, pues obviamente corrieron hacia la casa donde estaba el bandido herido y lo capturaron. Por instrucciones del comando, la policía fue enviado a Zipaquirá, a donde el señor Petro ya tenía sus células urbanas y a que lo atendieran los médicos allá y le pusieran seguridad porque se sabía que ya había una célula que estaba creciendo. eh, y se comenzó a desarrollar toda la información, fue noticia de todo el día y del día siguiente en los medios de comunicación. eh, Cuando ya identificaron al terrorista que estaba torturándolo, determinaron que se llamaba Jaime Agudelo Patiño, que era natural de Río Blanco, Tolima, que había sido miembro de la Juventud Comunista ya, que se había incorporado al M-19 y que tenían una célula que se movía entre Zipaquirá, Cajicá, Chía, y con toda la información que dieron hicieron otras operaciones, pero no encontraron mm, más delincuentes porque todos se volaron de los sitios donde presuntamente estaban. Eh, Se resaltaba que eh, el señor ya tenía 55 años, el industrial, lo cual implica que ya probablemente no viva, si viviera tendría en este momento 100 años, o si vive tiene 100 años, pero fue un hecho espectacular que le causó impacto al M-19, que generó una cantidad de autocríticas y que si se hubiera profundizado más o si hubiera logrado la captura de los otros delincuentes que estaban buscando en los municipios, probablemente se hubiera encontrado alguna pista para lo que estaban haciendo en el Cantón Norte para robarse las armas. Esos fueron los hechos que parecen como sacados de una película, pero es parte de toda nuestra historia de violencia que ha habido en el país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el comportamiento de las redes urbanas del M-19 en Medellín, mientras en Bogotá estaban dedicadas al secuestro y al terrorismo urbano? Ayer veíamos, mi coronel, que en el mes de marzo, en Medellín, del 79, o sea, 4 meses después de este hecho en Chía, fue desmantelada una cárcel del pueblo del M-19 y que en retaliación los bandidos incendiaron un vehículo con unas bombas Molotov cerca de la Universidad de Antioquia. Pues aquí 4 meses antes de esa cóctel Molotov en la Universidad de Antioquia, el mismo día que el secuestrado se les voló a tranca limpia, como dice allí, ellos estaban activos eh, cumpliendo las órdenes de Bate Mancayón de conseguir muchos recursos porque había una operación grande en curso, no les decía cuál era. Entonces, había personas que, había entidades de transporte urbano o interurbano en el departamento de Antioquia que estaban siendo boleteadas para que pagaran extorsiones. Y como no pagaban, la fórmula era ir e incendiarle los vehículos o cometerle algún acto terrorista. Entonces los criminales del M-19 ese mismo día en Medellín estaban incendiando un taxi de una empresa que hacía el recorrido entre Medellín y Guarne y no les había pagado el impuesto, como llamaban ellos, o la extorsión, como se llama técnicamente,
y lo incineraron. Entonces vemos que la actividad terrorista y la búsqueda de recursos iban muy de la mano y que la intimidación por métodos criminales ha sido y seguirá siendo el recurso ideal por los comunistas armados y desarmados para buscar sus objetivos. Mi coronel, ¿cómo se produjo el rápido rescate de la joven Teresa de Jesús Britón Vidal, quien se encontraba secuestrada por terroristas del ELN? Pues esa muchacha había sido secuestrada, llevaba 3 meses, hija de un capitán de navío de la Armada Nacional, eh, que no tenían mayores recursos para pagar la exagerada suma que le estaban exigiendo estos bandidos, y ha sido llevada al departamento de Santander. Y el coronel Maza Márquez, que era el jefe del F2 Nacional en ese momento, realizó una interesante operación y fue rescatada. Y cuando se determinó lo que le encontraron a los bandidos allí, era que tenían la orden de fusilarla porque no habían pagado a tiempo. Entonces, esto simplemente es para complementar que el secuestro estaba de moda por parte de todos los grupos terroristas y que el país necesitaba, como en efecto ocurrió, una decisión fuerte, como fue el Estatuto de Seguridad, que funcionó muy bien a partir de ese momento, años 78 hasta el 82, pero que infortunadamente se fue desdibujando y desapareció con la ley 35 del 82 del señor Belisario Betancourt, que por el contrario lo que hizo fue sacar todos estos zampones de las cárceles y amnistiarlos y ponerlos en la palestra, y los efectos los estamos sintiendo hoy con los delincuentes como el Tornillo Lozada y otros en el Congreso de la República por parte de las FARC y el señor Petro en la presidencia de la República. Mi coronel, ¿qué otros hechos de sangre propiciados por las guerrillas comunistas ocurrían ese mismo día en el departamento de Santander? Pues ocurrió cerca de Barranca Bermeja uno de los actos terroristas más grandes que ha cometido el ELN, que fue la explosión del gasoducto. Le colocaron unos petardos cerca a Barranca y causaron la muerte de 6 personas y heridas a 14, y unos daños grandes a la empresa colombiana Ecopetrol. El- la explosión se extendió a 200 metros. Inicialmente, el gobierno nacional pretendió disimular diciendo que ha sido un accidente, que estaba en investigación, pero el paso del tiempo demostró que fue el primer gran atentado que conoció el país por parte del ELN, porque se les encontró en documentos posteriores. Entonces, otro elemento que se adhiere a la situación crítica que estaba viviendo Colombia: secuestros en las ciudades, extorsiones, actividades terroristas con incendios de vehículos, presiones para que les pagaran, y de remate ataques terroristas contra el oleoducto. Todo eso en el mismo día, en el mismo mes, y en la antesala de que el M-19 al inicio del 79 nos diera la pésima noticia del robo de las 5.000 armas en el Cantón Norte. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el, ¿en qué lectura se puede dar al anuncio de los medios de comunicación según el cual los cultivos de marihuana acabaron con la agricultura en La Guajira? Pues, mi coronel, la parte donde la Sierra Nevada de Santa Marta desciende generosamente hacia La Guajira, y que es una zona muy cultivable, eso es al occidente de La Guajira, pues tiene ya una larga tradición de agricultura y ganadería, pero el ministro Hugo Escobar Sierra, que es el ministro de Justicia, en unas declaraciones ante los medios de comunicación, fue enfático en aclarar que el incremento del cultivo de la marihuana había transformado esa zona y que ya casi ningún campesino
estaba dedicado ni a la agricultura ni a la ganadería, sino que estaba dedicado era al cultivo de marihuana porque estaba produciéndoles un gran ingreso. Fue la época de la marimba, como la llamaban, que se extendió no solamente a La Guajira, sino a los llanos orientales y a otras regiones del país, y desde luego en el sur, donde el M-19 y las FARC ya tenían control o por lo menos proyección de ubicarse. Entonces, ese anuncio de que estaba afectando la agricultura, pues era un mensaje en varias vías que apuntaba a demostrar que Colombia estaba perdiendo producción agropecuaria, lo cual significaría que a pesar de ser un país con esa vocación y con esa posibilidad tendría que importar alimentos porque estaban dedicados a otra cosa. La marihuana de por sí pues traía violencia, traía deconstrucción de los procesos sociales, traería más formación de grupos criminales y desde luego la vinculación de los guerrillas comunistas a ese flagelo. Entonces, es otra pata que le nace al cojo y otro elemento que se le agrega al desorden público que estaba caracterizando a Colombia cuando el señor López Miquelsen entregó el poder con su famosa teoría de que ha sido el mandato claro. Muchos decían que esa era parte de la voluntad oscura del mandato claro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en la fundación se ha analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años 1960, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista que luego, como sabemos, viró el narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero como sabemos, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos en el año 2016 y dijo, comillas, la guerra en Colombia ha terminado, cierro comillas. En realidad, ha traído las conversaciones de paz, la desarticulación de los grupos narcoterroristas en todo Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Infortunadamente no, mi coronel, porque vemos que este grupo terrorista, M-19 en particular, pues fue actor y partícipe en varios hechos de los que mencionamos hoy, y también el ELN y las FARC. Pero sucede que se hizo una paz con el M-19 y ese grupo mantuvo una guerrilla con 13 o 14 años más, causando muchos daños al país. O sea, que no se resolvió en ese momento. Pero luego el señor Santos firmó la paz con las FARC y anunció con bombos y platillos y con declaraciones estridentes de sus mensajeros en Cuba que era la paz más perfectamente posible por lograr que si no se les firmaba todo lo que imponían los bandidos, se nos iba a llenar el país de guerrillas y que la narcodictadura cubana servía de gran mediador para que no hubiera más violencia en Colombia. Y uno va a mirar y los resultados son los contrarios, ¿no? La narcodictadura cubana siguió causando daños a Colombia, entrenando terroristas, como lo hemos dicho en estos días en los medios, cerca de 3.000 terroristas de las FARC fueron a estudiar medicina a Cuba, ya muchos han regresado y están dedicados a organizar el terrorismo. Las FARC siguen dedicadas al narcotráfico, tienen ahora la ventaja de tener gente en el Congreso de la República y bandidos destruyendo el país. Ayer un juez de la República, un tribunal superior, ratificó condena de 19 años contra varios terroristas de las FARC que estuvieron en la primera línea destruyendo a Colombia durante el gobierno de Duque y desde luego ya esos entran en la lista del señor Petro para salir a ser mediadores de paz. Entonces, en síntesis, ni con el M-19 ni con las FARC lo que se firmó trajo ninguna paz a Colombia y lo que hizo darle fue una nueva dinámica
al terrorismo comunista contra el país. Coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en particular los miles de asesinatos cometidos por cabecillas de grupos bandoleros convertidos luego en narcoterroristas del Partido Comunista y demás partidos políticos. Mi coronel, usted nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al cinematográfico escape de un secuestrado que era torturado por narcoterroristas del M-19 en el municipio de Chía, Cundinamarca, en diciembre de 1978. Claro, mi coronel, hay un olvido total de las atrocidades que cometió el M-19 contra los colombianos. Se firmó por parte de Virgilio Barco el show publicitario de la paz con este grupo criminal. Se les entregaron una cantidad de curules en la Asamblea Constituyente. Han seguido haciéndole daños al país desde otros campos y en realidad, pasados ya casi 5 décadas, no hay una sola obra visible del M-19 distinto al daño que le han causado al país y que ahora la sigue causando el señor Petro. Eh, Eso se materializa en que la violencia rural y el narcoterrorismo urbano siguen tan vigentes hoy como ayer. En tercera medida, la prueba de que la institucionalidad colombiana no le ha dado una respuesta clara a este fenómeno es que la infiltración en los sistemas de educación y las organizaciones sociales sigue igual, y prueba de ello es lo que decimos que ayer el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra unos terroristas que decían ser estudiantes y líderes sociales que participaron en los actos terroristas que llamaron protesta social contra el gobierno de Duque. Y si retrocedemos 45, 47 años, es igual a lo que hacían el Tornillo Lozada y los demás miembros de la Juventud Comunista en el año 77, durante los paros, o en el 78, los jóvenes que asesinaron al ministro Pardo Huelvas, o estos delincuentes que cometían secuestros, como el del industrial Sáenz Rodríguez, el dueño de Covinoco. Eh, no ha cesado el reclutamiento en universidades y colegios desde esa época, y esa es como la cantera de donde sacan eh, a la juventud que se integra a las guerrillas. Obviamente, pues con los campesinos en las áreas rurales y los obreros que terminan en los sindicatos extremistas. Pero eso nos indica que el cuento de la paz del señor Santos y del señor Virgilio Barco simplemente son eso, un cuento, porque no se ha enfocado la artillería del Estado a contrarrestar el problema
en su foco de origen, que son las universidades y los colegios, y seguimos viendo las universidades públicas a menudo afectadas por todos estos hechos criminales y las universidades privadas llenas de mamertos en las cátedras, tratando de torcerle la mentalidad a los jóvenes para que apoyen las ideas extremistas del comunismo. Si en esa época se demostró que ya había nexos nacionales e internacionales del M-19 con Gaddafi, con el terrorismo nicaragüense, con la dictadura o narcodictadura del señor Torrijos en Panamá y con el comunismo en Ecuador y con los terroristas de Montoneros y Tupomaros en Argentina y Uruguay y con los comunistas chilenos, etcétera, pues hoy tenemos el mismo problema, la misma repetición de la repetidera y siempre la narcodictadura cubana de por medio siendo el instigador y el facilitador de ese fenómeno. La dirigencia política actual sigue desangrando el país como lo desangraban en esa época, con la indiferencia del pueblo colombiano, con la poca claridad que le ha dado la academia a analizar la situación y con los medios de comunicación amarillistas, oportunistas, de chispazo en chispazo, de bandazo en bandazo, pero sin ninguna profundidad analítica. Y no hemos conocido en esos 45 años ni siquiera un solo reportaje serio de periodismo que enfoque algún problema de estos y le haga el seguimiento y en varias entregas nos ponga a los colombianos a pensar dónde está el foco del asunto, sino que todo es inmediatez, oportunismo, y si el gobierno de turno les da contratos, pues hacen parte de esa publicidad engañosa contra los colombianos. Eso significa que es la integralidad del país la que ha sido afectada con toda esa fenomenología y que la respuesta, pues obviamente debe ser integral. Por eso, insistimos en que desde las cátedras universitarias y educativas y desde los medios de comunicación se debe plantear una estrategia integral de acción política, militar, cívica, cultural, social y de transformación mental, ante todo, de todo el pueblo colombiano contra la violencia, porque ahí ha estado en esa polarización en las diferentes etapas el foco de la criminalidad y del terrorismo comunista en Colombia. Adelante, mi coronel Alarcón, con su comentario. Gracias, mi coronel. Yo tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Comentario para el programa 554. Título: El rentable negocio del secuestro a trancazo limpio. Pocas veces encontramos registros de relatos verdaderos como lo muestra el cinematográfico caso de hoy. Delito que priva de la libertad a un ser humano para torturarlo y hasta asesinarlo sin ninguna autoridad. Todo esto con el delito del secuestro, que es una grave violación de los derechos humanos, contemplados dentro del derecho internacional humanitario, que es reconocido mundialmente, y que en nuestro país subsiste a raíz del desgreño de la justicia y la corrupción de los políticos de turno, que han sido elegidos por nosotros mismos. Esta situación es de conocimiento de todos los bandidos con la seguridad de que nada les va a pasar, y al contrario pueden llenar sus bolsillos con dinero del gobierno o que provienen del pago de los impuestos del pueblo trabajador que tiene que sudar para conseguirlos. El famosamente mentiroso informe de la verdad del sacerdote Francisco de Rus, donde no incluyó los secuestros cometidos por el M-19, encubrieron bajo el manto religioso de ser legítima fuente de financiación el secuestro como conexo a un fin político legal o de la negociación de desmovilización. Y por eso, un delito sin mérito para ser tenido en cuenta en el informe, es decir, que más bien aprueba y respalda, sin percatarse que además se incluye el asesinato, el desprecio por la vida y el sufrimiento de las víctimas y la agresión social, por supuesto. Pues las familias del secuestrado padecen toda clase de crisis psicológicas y morales.
Si buscamos culpables, tenemos que regresar al objetivo del plan del Partido Comunista, donde mientras unos grupos actúan en el área rural, el M-19 se dedicaba a delinquir en el urbano. Lo importante era de que los políticos no sabían suplir las necesidades del pueblo, pero que sí quieren que se les dé el voto para ser los representantes, prometiendo un supuesto cambio. Pero después de elegidos siguen en lo mismo sin la debida gobernanza. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, el comentario de mi coronel Record nos demuestra que efectivamente el problema está en la concepción del manejo del Estado, en la dirección del poder nacional en todos sus campos y en una visión de construcción de país combatiendo los males que ya están plenamente identificados. En este caso, del reclutamiento de jóvenes, súper demostrado que está en las universidades y colegios, pero se sigue hablando la insensatez de la autonomía universitaria, etcétera. Bien, hemos llegado al final. Esta noche tendremos una conferencia importantísima con el señor coronel Caicedo, quien nos hablará de la Constitución Nacional y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada. A todos, muchas gracias. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.